Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Corrido a la llegada a esta zona de Braen de la Presidenta de la República. La Presidenta de la República se encuentra acompañada del Ministro de Defensa, pero también por el Comando Especial del Braen. En estos momentos recibe el saludo de la población que ha llegado hasta este lugar para mostrarle su respaldo y apoyo. Además, convoco a seguir con esa misma firmeza. Pero también les pido que nos ayuden a enfrentar otros males, a la criminalidad organizada, a la extorsión, al sicariato, que hoy hacen que nuestro pueblo esté con miedo. Y yo soy una convencida que cuando las instituciones trabajamos juntos, los delincuentes retroceden. Urímac, N y Mantaro, el Braen, donde cumple una de las actividades más importantes de sus primeros días de gobierno. La Presidenta de la República se encuentra en estos momentos siendo recibida por las principales autoridades militares y civiles de la jurisdicción para luego iniciar una jornada de trabajo junto al alto mando del Comando Especial del Braen. Ha llegado población también para saludar a la Presidenta de la República. Ella se detiene un momento para saludar también a la población que se ha dado cita para poder recibir. Está en estos momentos caminando al costado el Ministro de Defensa y el General de la División, Víctor Huerta Ponce, comandante del Comando Especial del Braen. Esta visita tiene un alto contenido estratégico. El Braen continúa siendo una de las zonas prioritarias por el Estado, por la lucha permanente del Estado contra el narcotráfico, los remanentes de las organizaciones terroristas y el crimen organizado. Precisamente aquí la Presidenta llega para trabajar de manera conjunta con las autoridades militares. La presencia de la Presidenta se produce también apenas 5 días después de haber asumido el mando del país. Desde el inicio de su gestión ha buscado transmitir un mensaje de presencia del Estado en el territorio militar, en el territorio nacional. En estos momentos recibe los honores como jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Escuchemos. Y Policía Nacional del Perú, el destacamento de apoyo administrativo de la 4ª División de Ejército y puerta de ingreso al Braen, le da la más cordial bienvenida. Os invito a presentar sus saludos a la bandera de guerra y pasar revista a las tropas. Recordemos además que el día jueves visitó la Presidenta de la República el Hospital Militar Central para expresar su respaldo del Ejecutivo al suboficial José Rogelio Parinango Guamán, quien resultó herido durante la operación contraterrorista Quiñones, desarrollada precisamente en este ámbito del Braen. ¡Armas! ¡A ver, hermanito! ¡Descanso! Continúa entonces su recorrido a la llegada a esta zona de Braen de la Presidenta de la República, Keiko Fujimori. Recordemos también que ayer la Presidenta realizó su primer viaje oficial al interior del país y llegó hasta Chongos Bajo, en la región también de Junín, donde supervisó la atención
de las familias afectadas por el sismo del pasado 18 de julio. Allí recorrió las zonas dañadas, dialogó con los damnificados, anunció que los ministros se desplazarán a las regiones para verificar personalmente la entrega y ayuda y convocó incluso al sector privado para participar en la reconstrucción mediante el mecanismo de obras por impuestos. Entonces, de esta manera, la presidenta de la República marca la presencia del Estado en esta zona de Junín y sobre todo en este valle tan importante como es la zona de los ríos Mantaro, N, Apurímac, que tanto el Estado se ha hecho presente a través entonces de la mandataria. Ahora, la agenda también se tiene visitar otro fuerte importante. Además, la presidenta de la República va a sostener reunión con el Comando Militar para recibir un informe de la situación operativa en el BRAEN, las acciones que desarrollan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como estrategia para enfrentar al narcotráfico y a los remanentes terroristas que aún operan esta parte del país. Entonces, viene saludando al personal militar que se encuentra batallando en esta zona, una importante presencia de la presidenta de la República, sobre todo después de este enfrentamiento donde las fuerzas del orden han tenido que repeler un ataque. A la presidenta de la República, Keiko Fujimori, que ha llegado al BRAEN en estos momentos. Ella está caminando hacia la base de los Sinchis. Muy importante resaltar que se trata de una visita de agradecimiento y respaldo que hace la mandataria a las Fuerzas Armadas. En torno a eso ha llegado acompañada del ministro de Defensa, pero además se encuentra junto al Comando Especial, el general Huertas, que en estos momentos la vienen acompañando. Entonces vemos el paso tras la llegada de la presidenta de la República a esta base de los Sinchis de Mazamari, que es el cuartel principal de una unidad de élite de la Policía Nacional de Perú, especializada en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Se ubica específicamente aquí en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo, región Junín, y fue creada el 21 de junio de 1965, justo aquí en este local abnegada y ejemplar. Dice el lema, la policía también se acerca, la jefa de Estado se acerca a la población que le está entregando un ramo de flores, pero además muestran sus saludos a la presidenta de la República. Le entregan pedidos, los niños se le acercan. Vamos a escuchar. Queremos el retorno de la escuela técnica. Entonces la vemos justo a la presidenta de la República escuchar los pedidos de la población. La selva central. Voy a venir con el ministro de Educación, ¿ya? El ministro del Interior también. Y el ministro del Interior. Porque era necesario, muchos policías han formado en la escuela de Mazamari. Usted ha llegado al aeropuerto, ¿qué ha hecho su papá? Gracias. Avanzamos poquito, despacio, hay que tener cuidado. Despacio, por favor. Gracias. Despacio, tranquila. Vemos entonces a la jefa de Estado recibir el cariño de la población que se le acerca. Justo ella se encontraba a medio de la caminata hacia el cuartel de los Sinchis cuando la población se le acercó con muestras de agradecimiento, felicitaciones, además para darle los pedidos y necesidades que tiene la población de Mazamari.
entonces la visita de la presidenta de la República en torno al agradecimiento, pero también el respaldo a las Fuerzas Armadas. Recordemos además que ella visitó el Centro Hospitalario Militar para mostrar también su apoyo a este suboficial que se encontraba herido. Afortunadamente ya se encuentra, según la información del nosocomio, se encuentra en buen estado de salud, y vemos entonces en estos momentos ingresar a la presidenta de la República a esta base, donde va a recibir los honores correspondientes como jefa suprema de las Fuerzas Armadas. De Mazamari les da la bienvenida. Os invito a visitar nuestros ambientes. Permiso para continuar, señora presidenta. Luego de recibir los honores de Estado, entonces la presidenta de la República continúa una importante actividad que realiza la jefa de Estado desde muy temprano. Agradece también a las personas de la posta médica, médicos que hacen un esfuerzo denodado para tratar también de brindar buena salud a los militares que actúan contra el narcotráfico y terrorismo. Con este oficial al Brain ya ha llegado hasta esta histórica base de los Sinchis en Mazamari, donde se encuentra conversando con la población, autoridades representantes también de este lugar. Justo en estos momentos también ha tenido reuniones tanto con la Policía Nacional y los militares a cargo de esta zona. En específico, la base de los Sinchis de Mazamari es una de las unidades de élite de la Policía Nacional del Perú con mayor experiencia en operaciones especiales contra el terrorismo y el narcotráfico. En estos momentos recibe los honores como jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Luego de recibir los honores como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la presidenta de la República en estos momentos sale de esta base tan importante que fue inaugurada en 1965 y como leva lleva abnegada y ejemplar. La presidenta de la República se encuentra acompañada del ministro de Defensa, pero también por el Comando Especial del BRAE. En estos momentos recibe el saludo de la población que ha llegado hasta este lugar para mostrarles su respaldo y apoyo, además pedirles algún apoyo y necesidades. Vamos a escuchar. ¿Cómo te llamas? Valeria. Entonces la presidenta de la República saluda a una niña, un niño también que han llegado con la camiseta de la selección peruana. Justo en medio de su visita, la población ha llegado para mostrar sus felicitaciones, su respaldo y dar también documentación importante, necesaria para algunos proyectos que tienen en este lugar por parte de las autoridades. Vemos entonces a la presidenta de la República desde este punto de la base de los Sinchis. Se va a dirigir al Valle Esmeralda, punto estratégico donde los militares junto a la Policía Nacional, el Comando Especial del BRAE, trabajan denodadamente para en este punto para y contra el narcotráfico y el terrorismo. Esta es una visita de agradecimiento y respaldo que hace la presidenta del país a esta base del BRAE, que viene haciendo esfuerzos contra el narcotráfico, pero también contra el terrorismo. Importante recordar que hace unos días se produjo un enfrentamiento donde
según información local, se abatió a un cabecilla denominado Richard, pero también resultó herido un suboficial a la que la presidenta de la República pudo visitar en el hospital militar, dando de esta forma su respaldo también al trabajo fuerte que viene haciendo nuestras Fuerzas Armadas y policiales. Ahí la vemos acompañada de la Policía Nacional con el gorro de la base de Los Sinches, este comando especial, unidad de élite que fue creada en 1965 y desde esa ocasión viene trabajando en pro de dar la paz a nuestro país. La mandataria fue recibida desde su llegada por el alto mando policial y militar, quienes presentan capacidades operativas de estas unidades especializadas que hace décadas participan en misiones más complejas del país. Con inicio de este recorrido, la presidenta reafirma su compromiso de velar por una pacificación del Estado completa. Entonces vemos a la jefa de Estado que continúa haciendo su recorrido y va a subir justo al helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú. En estos momentos también recibe el saludo y los honores como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales. Luego de recibir el saludo, escuchemos. Saluda entonces a los integrantes de la tripulación, la presidenta de la República, para subir también al helicóptero que la va a llevar hacia la zona del Valle Esmeralda, donde se produjo este enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y Policiales y algunos remanentes, tanto terroristas como del narcotráfico. La presencia de la presidenta representa un mensaje de respaldo a los efectivos que diariamente enfrentan al narcotráfico y a los remanentes de organizaciones que aún operan en esta parte del país. Así es, la presidenta de la República continúa en la zona del BRAE, en este caso en la base contraterrorista Valle Esmeralda, ubicada en el distrito del Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín, uno de los puntos estratégicos del Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro. Hasta este lugar ha llegado la presidenta de la República tras un viaje de unos 40-50 minutos en helicóptero, y en estos momentos está siendo recibido por 80 combatientes de este comando. Escuchemos. Permiso, señor presidente, para ocupar mi puesto. ¡Ve vuelta! ¡Derecha! ¡Paso, ligero! ¡Marchen! El grito entonces de guerra de estos comandos visiblemente ha emocionado a la presidenta de la República, que llega en esta visita de agradecimiento y respaldo tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional que lucha en este lugar. Vamos a escuchar palabras de la presidenta. Distinguidos miembros de nuestras Fuerzas Armadas y también de nuestra Policía Nacional, nos encontramos en el BRAE. He querido venir personalmente para darles todo mi respaldo, mi agradecimiento y pedirles que sigan en este esfuerzo. Quienes conocemos la historia del Perú, sabemos el rol fundamental que cumplen las Fuerzas Armadas por proteger la soberanía nacional y el de la Policía Nacional de mantener el orden interno. Juntos, las instituciones de los uniformados, cada vez que la patria los llama, son los primeros en acudir.
sin dudas, sin murmuraciones, sin preguntar los costos o sacrificios. Y muchas veces han entregado la vida misma. En ese esfuerzo, además en que también se sumó los comités autodefensas y las rondas campesinas, ustedes y el gobierno que los dirigió lograron conseguir la paz en el Perú, derribando y venciendo a dos grupos sanguinarios, Sendero Luminoso y el MRTA. Hoy en nuestro país tenemos otro tipo de problemas, porque los retos van cambiando. Pero el amor por la patria y la mística se debe de mantener. Los invoco a que sigan teniendo esta fortaleza, esta valentía que ustedes vienen demostrando a lo largo de estos años. Hace algunos días atrás, en el combate, hubo un ataque. Uno de nuestros miembros fue herido. El ministro de Defensa y yo hemos ido a visitarlo. Se encuentra estable, fuerte, como están todos ustedes el día de hoy. Hoy los retos que el Perú necesita son distintos. Seguimos teniendo el problema del narcotráfico, que vamos a seguir enfrentando y combatiendo. Tenemos al crimen organizado, que está haciendo que la población viva con miedo. La minería ilegal, a la que tenemos que hacer retroceder. Y por eso los convoco, como lo he hecho en el mensaje a la nación, a trabajar juntos las Fuerzas Armadas con nuestra Policía Nacional. Pero también con una visión de cercanía con la población, con una política del soldado amigo. Ayer hubo una mujer que había dado a luz y se estaba desangrando. Estuvo a punto de perder la vida. Nuestro general y el ministro de Defensa dispusieron que se le evacúe inmediatamente. Y ese es el rol fundamental también que desempeñan nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ayudar y estar al servicio de nuestro pueblo. Reciban el respaldo y el agradecimiento de la Presidenta Constitucional del Perú. Muchas gracias a nombre de nuestro país por todo lo que hacen. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Palabras entonces de la Presidenta de la República, quien ha llegado a la base contraterrorista Valle Esmeralda en el distrito del Río del Tambo, en la región Junín. Ella ha señalado que quienes conocen la historia del Perú sabemos del rol fundamental que hace la policía y los militares por defender la patria, que siempre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sido los primeros en oír el llamado de la patria, entregando incluso la vida, también derribando y venciendo a Sendero Luminoso y el MRTA, y que ahora hay nuevos retos y que los invoca a seguir con valentía. Además recordó que hubo un ataque donde un suboficial resultó herido. El ministro de Defensa junto a ella fueron a visitarlo y se encuentra fuerte junto a ellos. Ahora vamos a escuchar los característicos gritos de combate de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por seguir manteniendo el compromiso y entrega en esta zona inhóspita del Sebrae. Y por cada uno de los combatientes que entregan día a día y se sacrifican por obtener los objetivos operacionales y nacionales
Gritos entonces de combate. La presidenta de la República asimismo ha señalado que van a continuar combatiendo el crimen organizado, la minería ilegal y van a hacerlos retroceder a través de las Fuerzas Armadas, y la Policía Nacional ha convocado tanto a las Fuerzas Armadas como a la policía a trabajar juntos con una visión de cercanía de la nación. También ha dado cuenta que ayer una mujer estaba dando luz desangrando y el general y el ministro dispusieron que se le evacúe, y es un rol fundamental que también hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al servicio del pueblo. Ella también justo este viaje lo ha hecho, ha dicho, para dar el respaldo y agradecimiento como presidenta constitucional del Perú a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Vemos entonces en estos momentos que se le hace una presentación a cargo del comando Matienzo para reflejar cómo vienen desplegando a los combatientes. Se da cuenta, en esa línea de red es lo que nosotros llamamos la Panamericana, en donde se encuentran los delincuentes terroristas, y hacemos bastantes esfuerzos para poder erradicar a esos malos personajes. Asimismo, también el batallón tiene, conjuntamente con la policía, realiza acciones de control territorial, en las cuales también acá hay 5 rutas de trasteo de droga, y hemos tenido también resultados operacionales exitosos. Muy aparte que nuestro batallón también ha apoyado en el mes de febrero y tiene la capacidad de apoyar en nuestro cuarto rol, que es a la población en lo que es la gestión de riesgo de desastre, señora presidenta. Esto es básicamente la zona de operaciones del SEBRAE, en las cuales tenemos diferentes bases contraterroristas, en las cuales se realizan operaciones y acciones militares que, de la mano y con el apoyo de nuestro señor general de Víctor Huertas Ponce y nuestro señor general de la 31ª Brigada de Infantería, realizamos y mantenemos esa actitud ofensiva ante estos elementos terroristas. Eso sería todo, señora presidenta. No sé si hubiera alguna pregunta, algo, o señor. Cuando ocurrió el ataque, no ha sido para acá, ¿no? Ha sido más... Ha sido aproximadamente a 12 kilómetros de acá del puente. Acá cerca. Sí. 2 semanas antes mi batallón también tuvo un logro operacional a 8 kilómetros en este sector, en donde se pudo hallar una caleta de terroristas desarticulando explosivos, encontrando armamento de guerra, ¿no? Entonces esta es una sinergia de esfuerzos, de tal manera de poder que se pudo lograr hace pocos días el abatimiento del delincuente terrorista Richard. ¿El helicóptero a los que atacaron, ese helicóptero está acá o está en Pichari? Señora presidenta, sí, el helicóptero fue un MI-171 del ejército. Salieron 2 helicópteros MI-171 en apoyo a la patrulla que estaba en contacto con el enemigo, y un helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aérea que daba cobertura, y también ejercía trabajos del comando y control. Más o menos el enfrentamiento ha sido en el sector Hamaca, a unos 5 kilómetros aproximadamente del centro poblado Unión Mantaro. Por eso es que también inicialmente, cuando se producía el evento, que inició aproximadamente a las 9:20 de la mañana, la misma población empezó a salir en redes indicando que estábamos aparentemente atacando a la población, pero realmente estábamos en un enfrentamiento con los delincuentes terroristas. Ya en la exposición que le voy a hacer en la sala de acuerdos del Comando Especial BRAE, le voy a dar más detalles del mismo. Sin embargo, para esa operación hicimos una configuración de la misma, ingresando patrullas más acá hacia el norte de este sector, donde participó también el componente naval con sus Overcraft, insertando una patrulla para unos mecanismos de engaño para el enemigo y configurar la escena donde se desarrolló la operación. Como le he mencionado, cuando hubo el contacto a las 9:20, inmediatamente se activó la reserva, de la cual estaban incluidos también los MI-171 del Ejército y el Bell 212 de la Fuerza Aérea. Inmediatamente la patrulla informaba que estaba en contacto, y efectivamente teníamos 3 puntos de donde estaban siendo atacadas las mismas, porque ya se había roto el secreto, obviamente, y las legiones
del camarada José Diño, hijo del camarada José, el líder de la organización, estaban desplegadas en la zona. De hecho, el blanco había sido José Diño y Richard, que era su anillo de seguridad inmediato. Entonces activamos inmediatamente la reserva, tuvieron que ingresar operadores especiales en descenso de FARROC del helicóptero, porque inicialmente en el terreno no se podía insertar porque estaban en pleno combate. Una vez que ya la Fuerza Aérea y el Ejército con su CMI 171 hicieron los trabajos de apoyo aerotáctico con el fuego de los helicópteros, la patrulla de reserva ya insertada pudo apoyar a esta patrulla que ya estaba con el herido. Es más, el herido era el paramédico de la patrulla. Entonces tuvimos que ingresar otro paramédico para que inmediatamente lo estabilice, le ponga sus medicamentos adecuados, y con la reserva se pudo extraer al herido y posteriormente también el cuerpo del delincuente terrorista Richard. Ahí hubo una participación muy heroica pienso yo, y la considero así, señora Presidenta, de las tripulaciones de los helicópteros, porque bajo fuego enemigo han ingresado para poder extraer al personal, ¿no? Para extraer a los compañeros que estaban en combate, que inclusive estaba el herido, y podemos extraerlos en un solo ingreso. Inicialmente se tenía previsto hacer 2 entradas, pero el piloto que estaba en ese momento en el lugar de los hechos tomó la decisión de meter su aeronave y sacar en una sola inserción a las patrullas. Ya le voy a dar más detalles en el puesto de comando. Gracias. Esos han sido los eventos. Sí. Mi última pregunta, porque han mencionado los comités autodefensas que están acá vigentes, ¿no? ¿Qué relación tienen? ¿Se siguen comunicando? ¿Los capacitan? Tuvimos un logro operacional de trasteo de droga de aproximadamente 6 kilogramos con una columna mochilero, y fue el comité autodefensa que nos alertó y se pudo actuar en forma inmediata, señora Presidenta. Eso es extraordinario. El trabajo en equipo de nuestras Fuerzas Armadas con la población. Periódicamente, señora Presidenta, hay un plan de control de los comités de autodefensa donde los cuales se los convoca. De hecho, los comandantes de unidad, como el comandante Matienzo, tiene bajo su control una determinada cantidad de comités de autodefensa, igual que el comandante del 324, que está en Nueva Libertad de Mazángaro. Ellos periódicamente convocan a los comités de autodefensa para un tema de control del armamento que se les ha entregado en su oportunidad, mantenimiento del mismo, instrucción, y lógicamente darles algunas consignas del trabajo, cómo deben realizarlo, porque normalmente ellos se relevan también en algún momento y tienen que ser acreditados, tienen que ser reconocidos, tienen que estar registrados en cada uno de los batallones. Entonces los contactos con los comités de defensa, autodefensa, es casi permanente. Ellos se reportan y cuando tienen alguna necesidad también lo comunican al batallón que está a cargo de ellos, ¿no? Perfecto, sí. Perfecto. Muchas gracias, seguimos avanzando. Bienvenido a su batallón, señora Presidenta. Bienvenido a su batallón, señora Presidenta. Bienvenida a su batallón, señora Presidenta. Bienvenida a su batallón, señora Presidenta. ¡Bienvenida a su batallón, señora Presidenta! ¡Bienvenida a su batallón, señora Presidenta! ¡Bienvenida a su batallón, señora Presidenta! Muchas gracias, señora Presidenta. ¡Bienvenido a su batallón, señora Presidenta! Gracias, señora Presidenta. ¡Bienvenida a su batallón, señora Presidenta! Gracias, señora Presidenta. Bienvenida a su batallón, señora Presidenta. ¡Bienvenida a su batallón, señora Presidenta! Uno a uno, entonces, saludan a la Presidenta de la República. Ella también les agradece y les brinda el respaldo
a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que operan en este lugar para lograr la pacificación del país. La Presidenta de la República ha dado también unas palabras a su llegada. Ha señalado que quienes conocemos la historia del Perú, sabemos la zona estratégica del Perú. En estos momentos le van a dar detalle, porque justo este helicóptero ha participado en un enfrentamiento contra huestes terroristas. Escuchemos. La aviación del Ejército brinda capacitación de alto nivel a los pilotos, tanto de ala rotatoria como ala fija. Y estamos proyectados a cumplir todos los roles estratégicos que nos emanan. Señora Presidenta, en esta oportunidad mi tripulación ha participado en la operación Quiñones, lo cual me siento muy orgulloso de haber sido elegido como piloto al mando para poder realizar tan noble labor. Señora Presidenta, ¿me permite presentar? Hemos recibido 18 impactos. Nosotros en principio teníamos la misión de dar apoyo en fuego a las patrullas dentro de la zona de combate, pero la misión no cambió debido a que el jefe de patrulla estaba siendo hostigado ya por los delincuentes terroristas. Entonces tomé la decisión de extraerlos. Señora Presidenta, he extraído a 26 patrulleros sin novedad, pero lamentablemente hemos recibido 18 impactos. En la extracción, señora Presidenta, durante la extracción fue en 3 etapas. La primera que ingresé, donde pude extraer a 10, pero debido a la magnitud de las balas, tuve que salir otra vez, volví a ingresar y también me estaba hostigando, y a la tercera tuve que ingresar sí o sí porque no se deja nadie en el campo de batalla. ¿Me permite mostrarles los impactos, por favor? Entonces, este es un informe preliminar que brinda las Fuerzas Armadas a la Presidenta de la República de cómo ha sido esta intervención, donde incluso pudieron abatir a un cabecilla terrorista. Asimismo me han querido dañar mi tanque de combustible. Ellos tienen plenamente conocimiento de la característica del helicóptero. Tengo 2 impactos también de alto calibre, ¿no? Gracias a la tecnología que no sale en chorros, sino sale lagrimeando, gracias a la tecnología de este helicóptero. Asimismo acá también. En estos momentos dan cuenta donde el helicóptero ha recibido los impactos por parte de los terroristas. Ha comentado también que pudieron extraer a 26 de sus compañeros, pero recibieron 18 impactos en total. También la bala, la parte del botalón de cola, señor Presidente. También. Asimismo, la parte derecha del fuselaje también. Ha sido un fuego cruzado 360. Así es, señora Presidenta. Así es. Para buena suerte he recibido una buena instrucción de mis pilotos antiguos y ese valor y esa fortaleza que nos caracteriza al piloto aviador militar del Ejército. Señora Presidenta, más bien quisiera enseñarle por la parte por dentro también. Han sufrido daños. Solo cámaras, por favor. De esta intervención de las Fuerzas Armadas. Cuidado. Hay que ponernos atrás. Vamos atrás, un poco más. Atrás, cuidado. Que fue abatido el camarada Richard, considerado uno de los principales mandos de los remanentes terroristas que operaban en esta zona, vinculado a actividades de protección del narcotráfico. La operación también dejó herido al suboficial José Rogelio Parinango Guamán, a quien la Presidenta visitó recientemente en el hospital militar junto al ministro de Defensa. Los dos se han hecho presentes el día de hoy en esta zona del Brain, una visita de respaldo y agradecimiento a las Fuerzas Armadas. Sube entonces la Presidenta de la República para que pueda visualizar los daños y también el plan operativo que realizan. Cuando hemos aterrizado, ya
combustible, líquido hidráulico y todos los mandos ya. Hemos tenido como que hemos estado iluminados por eso. Llegamos justo con toda mi patrulla sin novedad, los 26 más 36 por eso. Nuestro trabajo, nuestra noble misión que nos manda tanto el Ministerio de Defensa y a través del Ejército y a través de la aviación del Ejército. Vamos a dar unas palabras en público, pero ustedes han demostrado la valentía del ejército peruano y saludo esa fuerza y esa mística de haber regresado para salvar a todos sus compañeros. En nombre de nuestro país y como presidenta del Perú, lo felicito y le agradezco infinitamente. Muchas gracias, señor presidente, para cumplir sus órdenes. Muchas gracias. Visiblemente emocionada, entonces, la presidenta de la República agradece la valentía de estos valerosos personal de las Fuerzas Armadas que actúan en este lugar del Brain. El pool de mantenimiento también de la aviación del Ejército, muchachos profesionales que saben su trabajo, dan el diagnóstico, lo ponen operativo y lo tenemos que llevar para otra inspección un poco más detallada ya en Lima, de repente. Bueno, muy bien. Sí. Tanto el ministro como el general están contemplando una condecoración para todos ustedes, general. Todo el personal que, de acuerdo a nuestras normas, pone en riesgo su vida, ¿no?, en defensa de la patria, de acuerdo a nuestros reglamentos, es recomendado para una condecoración. En este caso, la tripulación y la patrulla que ha participado directamente, ya se está formulando la hoja de recomendación para que sean condecorados con la medalla Andrés Avelino Cáceres en el grado que corresponda. Bueno, y pude visitar al compañero José, que fue herido de bala. Así es. Estaba fuerte, bueno, estoico, como son todos ustedes. En esta operación, para que de repente ya lo han puesto en contexto, participaban 2 helicópteros. Un helicóptero que estaba al mando de mi comandante Guamán Choque, que estaba encargado de la inserción de patrullas para refuerzo de la patrulla que se encontraba en tierra, y asimismo la extracción de nuestro compañero, ¿no?, que era prioridad. Y yo estaba apoyo de fuegos para que no le disparen al helicóptero. Ahí la misión cambia y me vuelvo un helicóptero de extracción, pero para eso estamos capacitados para tomar decisiones en el momento, la flexibilidad y la experiencia que nos da y que nos han transmitido nuestros pilotos, nuestros hermanos mayores, como le decimos nosotros. Siempre agradecido. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora presidenta. Entonces, la presidenta de la República agradece la fuerza y la valentía que tuvo personal de las Fuerzas Armadas en esta intervención. Además, junto al ministro de Defensa han señalado que evalúan una condecoración, en este caso la medalla Andrés Avelino Cáceres, no solamente por la intervención, sino también que se destaca que el personal pudo regresar a la zona donde incluso pudieron rescatar a sus compañeros. Ellos han señalado que no se abandona a ninguno. Por eso es que trabajan de esta manera tan profesional y arriesgando su vida, tal como la presidenta de la República lo dijo en sus palabras. Ahí tenemos al general de división Víctor Huerzas Ponce, comandante del Comando Especial del Brain, al ministro de Defensa y a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, acompañando a este comando especial que arriesgaron su vida en esta intervención en el sector de Hamaca, un enfrentamiento operativo contra terroristas que ocurrió a las 9:20 de la mañana, con la participación de los componentes naval también, quienes apoyaron en contra de Richard, quien terminó abatido, y José Diño, hijo del camarada José, según información de las Fuerzas Armadas que operan aquí en el Brain. Aquí tenemos también la participación heroica de estos helicópteros comandados por este agrupamiento. Justo vamos a pasar también a visualizar el otro helicóptero que participó, parte de los comandos también en esta importante intervención. Escuchemos el saludo que recibe la presidenta de la República. Señora Presidenta de la República del Perú, la tripulación del Ejército del Perú 675 le da la más cordial bienvenida.
Un gusto, señora presidenta. Saluda entonces la presidenta de la República a cada uno de los componentes. Asimismo lo hace el ministro de Defensa, quienes han resaltado en todo momento el trabajo denodado que hacen en lograr la pacificación del país. Escuchemos este informe que le dan a la presidenta de la República. La segunda misión era extraer el herido que usted visitó. Voy para allá. Para estar la operación, señora presidenta, nosotros cuando llegamos a la zona de operaciones ya se encontraba en zonas de fuego cruzado. Pese al fuego cruzado que existía, la misión de nosotros era apoyar a las tropas terrestres y decidimos con la tripulación, que ya tiene más de 10 años de experiencia en la zona combatiendo, decidimos ingresar y se logró con éxito y con el apoyo de las dos aeronaves que nos apoyaban, ingresar las patrullas en tierra, pese al fuego enemigo. Posterior a eso, volvimos a entrar a la zona al mismo punto para poder extraer el enemigo. Durante esa maniobra, señora presidenta, el fuego era demasiado intenso. Si usted puede visualizar la cabina, más o menos a 5 o 10 metros llegan los impactos, tanto del lado del piloto y del lado del copiloto. Y era intenso. Y el lugar era muy agreste, era demasiado reducido, la maniobra era bastante complicada, propiamente dicho. Pero pese a eso, se pudo mantener la calma, se pudo serenizar la patrulla y la tripulación y logramos extraer con éxito al herido. Posterior a eso, mientras que veníamos acá hasta Pichari, más o menos son entre 20 a 25 minutos de vuelo, desde el punto de operaciones hasta Pichari. Ya por Yochegua, no sé si habrá visto usted Yochegua, que está en la mitad de ruta, el herido ya se empezaba a ir, motivo por el cual vimos hasta el máximo la aeronave, una aeronave muy versátil, muy buena que tenemos, y logramos extraer y traerlo a San Salvo. Felicitaciones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Muchas gracias a usted. Entonces, cada uno de los componentes recibe el saludo y agradecimiento de la presidenta de la República. Vamos a destacar en este punto el mensaje que ha traído la jefa de Estado, quien ha señalado que quienes conocemos la historia del Perú sabemos del rol fundamental que hace la policía y los militares para defender a la patria. Siempre son los primeros, ha dicho, en oír el llamado de la patria, entregando incluso la vida. Y esto se demuestra en esta intervención que han tenido en esta zona del Brain. Ella ha recordado también que gracias a su trabajo se pudo derribar y vencer a Sendero Luminoso y el MRTA, pero ahora hay nuevos retos y los invoca a seguir con valentía. Desde este lugar, la presidenta de la República saluda a las personas que se han apostado en sus viviendas, a lo lejos también, para felicitarla, saludarla y brindarle su reconocimiento. Justo junto al helicóptero está el componente que pudo actuar de manera heroica en este punto. La presidenta de la República ha señalado que también su gobierno tiene retos contra el narcotráfico que van a seguir combatiendo, pero también contra el crimen organizado, la minería ilegal, a quienes van a hacer retroceder. En estos momentos se entrega un presente por parte de los pilotos y personal de las Fuerzas Armadas. Ahí tenemos aviación del Ejército, es un gorro de color negro con algunas insignias de la aviación del Ejército del Perú que han participado de esta intervención. La presidenta, a su llegada al Brain, que tuvo que partir primero en avión de la Fuerza Aérea del Perú y luego en helicóptero, este ya es el tercer punto, ha convocado también a trabajar juntos tanto a las Fuerzas Armadas del Perú como a la Policía Nacional, con una visión de cercanía a la nación. Escuchamos. Fuerza Aérea FAP 690 del Bell 212 le da la bienvenida, señor presidente. Mayor Castro, la saludan. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Técnico Andía.
Buenas tardes, señor presidente. Comisario del Tercer Oriente. Señor presidente, este es el helicóptero Bell 212 del Grupo Aéreo número 3, Fuerza Aérea del Perú. En la operación Quiñones específicamente, nuestra misión en primer lugar fue interdicción aérea, ablandamiento de las zonas que presuntamente habían delincuentes terroristas que podían dañar o no iban a ingresar bien los helicópteros, por eso nosotros entramos primero. Posterior pasamos a hacer comando y control sobre los helicópteros, tanto el 672 y el 675, para que puedan insertar a las patrullas, sacar al herido y extraer a las mismas patrullas, ¿no? Después del primer momento de ablandamiento pasamos a comando y control y apoyo aéreo cercano a nuestras fuerzas de superficie, que eran las patrullas. En toda la operación el helicóptero estuvo en todo momento en vigilancia. Tenemos a la cámara, si pueden darme por favor, la cámara que tenemos adelante, la cámara optrónica que tiene el helicóptero. Muestra este helicóptero, importante también para ese tipo de... Esta cámara, tanto en el día y en la noche, nos da imágenes. En la noche nos da imágenes infrarrojas, detecta el calor del personal que se encuentra en tierra. Y como ve, tenemos la ametralladora Dillon, que es la que nos ayuda a cumplir las misiones de CAS o apoyo aéreo cercano a la fuerza de superficie. Entonces se les muestra la tecnología militar con la que cuenta este helicóptero, debidamente equipado para hacer estas intervenciones contra el narcotráfico y los terroristas. En estos momentos también ellos se ponen junto a la presidenta de la República y el ministro de Defensa para tomarse una foto como parte también de este trabajo que hace la presidenta de agradecimiento y respaldo a las Fuerzas Armadas y policiales. Justo en estos momentos la jefa de Estado está conociendo la situación operacional del BRAEN. Saluda también a la población que ha subido a lo más alto de sus viviendas para poder saludarla. Hay resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico y los remanentes de organizaciones terroristas, así como acciones previstas para fortalecer la presencia del Estado en esta parte del territorio nacional. El Comando Especial BRAEN es el órgano encargado de planificar, conducir las operaciones militares conjuntas del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea en coordinación con la Policía Nacional para garantizar el orden del territorio y enfrentar a las amenazas de seguridad nacional. En estos momentos van a saludar a la presidenta de la República y rendir honores como señora Presidente Constitucional de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Guardia del Comando Especial BRAEN, sin novedad. Sobre el hombro. ¡Armas! Lo saluda entonces el subteniente de infantería del Ejército Gamboa Vera Leonardo y le dan la bienvenida cada uno de los representantes de las Fuerzas Armadas y policiales. También se encuentra presente representaciones de las autoridades civiles como el alcalde de Pichari, Hernán Palacios Tinoco, y es así como la presidenta de la República ha llegado a esta región en representación del Estado para agradecer, pero también respaldar a las Fuerzas Armadas y policiales, y en estos momentos conversa brevemente con el alcalde. Presente, estoy con el alcalde de Quimiri, la alcaldesa también de Aina San Francisco. ¿Qué tal? Conozco. Distrito Aina San Francisco, provincia de La Mata, departamento de Ayacucho. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Presidenta, de muchos años nos vamos a ver. Sí. Hemos estado alguna vez en su casa, en Huampaní, algunos eventos. Un gusto saludarlo. Presidenta, darle la bienvenida una vez más al BRAE, le damos la llave de la ciudad de Pichari. Estamos en el 21 Festival Internacional de la Hoja de Coca y 31 años de creación política también de este distrito muy bonito.
de Pichari, capital del BRAE. Agradecerte por su presencia una vez más, nosotros muy complacidos con su presencia. Estamos viendo los primeros días de su trabajo, estando en campo con el pueblo, y eso es importantísimo como un mensaje para todos nosotros. En ese sentido, Presidenta, augurarle mucho éxito en su gestión. Gracias. Entonces le doy la llave de la ciudad de Pichari. Te agradezco, alcalde. Sí, muchas gracias. Además, también la resolución que le declara huésped ilustre. Sí. Tan amable, muchas gracias. Es nuestro símbolo, el Coca Quinto. Sí, el Coca Quinto, Presidenta, para usted en esos 21 años de verdad de trabajo. Gracias. Están nuestras comunidades nativas también acá. Señora Presidenta. Tengo el honor de... Sí. En estos momentos las comunidades nativas brindan un obsequio de un chaleco especial y Un poquito más atrás, cámara. le otorgan a la Presidenta de la República. Ahí está, los aplausos por parte de las autoridades y también de la población civil. Por favor, no se olvide del BRAEN, siempre visítanos antes de todos los BRAEN de las comunidades también. Bienvenida. Muchas gracias, es hermoso este chaleco, miren, bien precioso. Mi Presidenta, yo soy el alcalde de Quimbiri y tengo un hospital San Juan de Quimbiri y estamos con los servicios de recursos humanos, de mi Presidenta. Lo llevo y se lo entrego al Ministro de Salud. Y apón tu teléfono. Entonces vemos a la Presidenta de la República también recibir al alcalde de Quimbiri y otras autoridades de esta zona del BRAEN, justo en la zona de Pichari. La Presidenta de la República ha sido declarada huésped ilustre, además de recibir a las comunidades nativas. Además le han dado la llave de la ciudad de Pichari. Pichari tiene aproximadamente 35.000 de población y toda la zona del BRAEN unos 500.000, donde agrupa a las regiones como Cusco, Ayacucho y Junín, y es a donde ha llegado la Presidenta de la República, Keiko Fujimori, dando muestras de la presencia del Estado y respaldando sobre todo a las Fuerzas Armadas, pero además mostrando su agradecimiento. Vamos a escuchar también parte del pedido de las autoridades. Y mucho más, y quisimos sentarnos con nuestro alcalde, el presidente de Amubray, juntos, sentarnos, si quieren un momento, ábrenos tu puerta. Claro que sí. Por favor. Sí. Ahorita estamos en la parte urgente, sí. ¿no? Ya han visto los damnificados ayer, ha habido un ataque, ¿no? El narcoterrorismo contra nuestras Fuerzas Armadas. Unos días voy a estar también viendo todo el tema de la disposición de la maquinaria, el fenómeno del niño, y ahí vamos a organizarlo, ¿ya? Presidenta, en la plaza de Pichari le están esperando 400 adultos mayores que se acuerdan mucho del presidente Alberto Fujimori. Han luchado por la pacificación. Si hubiese un tiempito en su agenda, sería excelente. Sí, están ahí en la plaza de Pichari. Déjame terminar Ojalá en general las actividades para tratar están ahí, de verdad. Ojalá se pueda, pero nosotros... Pero que estén en la sombra para que no estén... Sí, y tengo acá productos de... Esta visita presidencial se produce días después de la operación contraterrorista Quiñones, en la que fue abatido el camarada Richard, considerado uno de los principales mandos de los remanentes terroristas que operaban en esta zona y vinculado a actividades de protección del narcotráfico. La operación también dejó herido al suboficial José Rogelio Parinango Guamán, a quien la Presidenta visitó junto al ministro de Defensa recientemente en el hospital militar. A su llegada también les ha comunicado, aparte de sus compañeros de esta operación, que él se encuentra estable, recuperándose de su salud. Información importante para ellos, dada la preocupación dentro de esta intervención. Entonces vemos a la Presidenta de la República que continúa sosteniendo este diálogo fructífero con las autoridades. También ella ha mencionado que va a coordinar
actividades relacionadas al fenómeno El Niño, como medidas de prevención que se puedan dar en estos momentos. Vemos también cómo las comunidades nativas la acogen y justo les dan muestras de reconocimiento. Junto hay le pintan el rostro y también la saludan en estos momentos. También vamos a continuar con este proceso de reunión de la presidenta de la República, quien está acompañada por las autoridades militares, policiales, pero también la sociedad civil en este punto del Brain. Desde muy temprano la presidenta de la República, Keiko Fujimori, ha abordado el avión Esparta de la Fuerza Aérea del Perú para trasladarse a la zona de los valles de los ríos N, Apurímac y Mantaro, donde está inspeccionando la situación, pero realizando también una visita de agradecimiento, reconocimiento. Ella misma ya lo ha señalado en su mensaje, y es aquí donde los combatientes van a recibirla y rendir honores también como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales. Justo nos encontramos avanzando hacia donde la van a recibir a la presidenta de la República, quien además ha recibido a las comunidades. Vemos en estos momentos que se encuentra acompañada del ministro de Defensa, pero también del Comando de Operaciones del BRAIN, ¿no? Importante esta actividad de la presidenta de la República, una visita presidencial que se produce al quinto día. En su mensaje de la Nación ha recordado ella también que la lucha contra la criminalidad, contra el narcotráfico y contra el terrorismo es una de las prioridades que la jefa de Estado tiene y va a dar en su gobierno. Hace su ingreso entonces a las instalaciones del comando la presidenta de la República. Vamos a ver que la reciben con honores por parte del personal militar y policial. Escuchemos. Buenas tardes, señor presidente de la República y jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Bienvenida al Comando Especial BRAIN. Las fuerzas se encuentran formadas y listas en espera de sus órdenes. Escucharemos las palabras de la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci, Presidente Constitucional de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Ministro General, miembros del Comando Especial BRAIN. Vengo personalmente para agradecerles a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por su trabajo, por su dedicación, su lealtad al Perú, su sacrificio. Porque gracias a ese esfuerzo, que lo vienen haciendo desde hace muchos años, hoy nuestro país vive en paz. Nuestras Fuerzas Armadas protegen la soberanía y nuestra Policía Nacional el orden interno. Juntos nos devolvieron la fe, la tranquilidad y defendieron la democracia. Por eso es importante resaltar que la paz del Perú no es producto del azar, es producto del sacrificio de miles de peruanos que cuando fueron llamados inmediatamente se hicieron presentes, sin preguntar
cómo, cuándo y qué sacrificios tendrían que hacer. Esa paz hoy nuevamente se ve vulnerada, de distinta manera. Los retos que tiene nuestro país siguen aumentando. Hace algunos días atrás, ustedes valientemente, haciendo la operación Quiñones, fueron atacados frontalmente. Pero en esta operación demostraron de qué están hechos. De esa fuerza y de esa valentía y de no tener miedo a nada ni a nadie. Hoy que nuestro país sigue teniendo el flagelo del narcotráfico, los convoco a seguir con esa misma firmeza. Pero también les pido que nos ayuden a enfrentar otros males, a la criminalidad organizada, a la extorsión, al sicariato, que hoy hacen que nuestro pueblo esté con miedo. Y yo soy una convencida que cuando las instituciones trabajamos juntos, los delincuentes retroceden. Por eso estoy acá, para agradecerles, para felicitarlos, para decirles que me siento muy orgullosa de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Quiero también pedirles que no podemos olvidar el servicio que hacemos con la población. Esa política del soldado amigo, de abrazar a los ciudadanos más vulnerables, a los que menos tienen. Ustedes son un ejemplo de cómo la población se siente protegida. Y les pido que lo sigan haciendo. Termino estas palabras con profunda gratitud. Aquí además acompañada de los medios de prensa, para que el pueblo peruano entero sepa de la gran labor que ustedes realizan. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias. Palabras en contra permanente del Estado contra el narcotráfico y los remanentes de las organizaciones terroristas. Se resalta que la visita de la presidenta de la República es en torno al agradecimiento y respaldo a las Fuerzas Armadas y policiales. Además, destacar que la presidenta, incito, ha saludado uno a cada uno de los comandos que batallan en esta zona. Vemos a la presidenta de la República acercarse al patio central de esta zona de Pichari para saludar a cada componente, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional del Perú. La presidenta de la República brinda entonces de esta manera su respaldo a estas instituciones tan importantes para nuestro país. En su último discurso ha presentado su agradecimiento eterno de no tener miedo de enfrentar al narcoterrorismo, que lo hacen este personal a diario. Ha dicho que es una convencida de cuando las autoridades actúan juntos, los delincuentes retroceden, y que está orgullosa de nuestras Fuerzas Armadas. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.